Por favor, abramos las Escrituras en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, del verso 34 al verso 38. Lucas, capítulo 1, versos 34 al 38. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Nos encontramos en la anunciación del nacimiento de Jesús. La última ocasión dejamos al ángel Gabriel hablando con María, anunciándole que ha hallado gracia delante de Dios, que Dios la ha escogido para que en su vientre conciba y dé a luz un hijo, al que llamará Jesús. ¿Una virgen concebirá y dará a luz? Esto va más allá de la comprensión de María. Esta noticia ha dejado perpleja a María porque el concepto de una virgen embarazada es totalmente imposible. Las palabras del ángel están haciendo eco de la profecía en Isaías 7:14 acerca del nacimiento virginal del Salvador, la cual dice: Por lo tanto, el Señor mismo les dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es decir, que Dios dará una señal o hará un milagro, y consiste en que sin la simiente de un hombre, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y ese hijo es Emmanuel, un título que significa Dios con nosotros. Ese hijo es nada más y nada menos que Dios encarnado. Entonces María dijo al ángel, dice el pasaje: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. El primer punto que tenemos es la inquietud de María. María razona: no conozco varón. Por supuesto, no quiere decir que ella esté comprometida con un varón a quien no conoce. Lo que ella está expresando es: aún no me he casado, José y yo no hemos tenido ni tendremos relaciones. ¿Cómo es que va a ocurrir lo que me estás diciendo? María no duda que Dios pueda hacer lo que el ángel está diciendo. Lo que ella manifiesta es ignorar el método, la forma como Dios haría que esa señal suceda. Porque en lo que el ángel está diciendo, o lo que el ángel prácticamente le está diciendo, es que Dios no se valdrá de una acción, del deseo o de la voluntad del hombre, no empleará métodos ordinarios para llevar a cabo el cumplimiento de la promesa. Dios obrará por ellos. Eso significa que ni María y José pueden hacer la obra. Ahora, hay algo más detrás de la pregunta, y es que revela el corazón de María. Recordemos que este niño habría de reclamar el trono de David, y el descendiente de David en aquel momento era José. De modo que esto quería decir grandeza, buena posición, lujos, fama, etc. La pregunta de María no pretende saber cómo su familia adquiriría esa posición. El corazón de esta joven no se encuentra como el corazón de muchos adolescentes, jóvenes, incluso adultos, en sueños de grandeza, de reconocimiento, ni de posición o de fama, de riqueza. Su corazón está en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Qué joven tan extraordinaria. Ahora veamos el segundo enunciado, la estrategia divina. Respondiendo el ángel, le dijo:
el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Rajo Devi y su marido Baba Ram se casaron en 1950. Ella tenía 14 años, él tenía 14 años y ella 12. Desde ese momento, ambos comenzaron a intentar formar una familia. Optaron por curanderos, medicinas alternativas, pidieron a los dioses, pero no hubo éxito. Al no encontrarle una solución al problema, el marido de Rajo quiso devolver a su esposa a la familia. Pero estos llegaron a un acuerdo de que le darían la mano de la hermana de Rajo, para que así pudieran formar una familia. La cuestión es que la hermana de Rajo tampoco pudo tener hijos, y en la villa donde vivían la gente los comenzó a llamar los sin hijos. Un vecino de la villa les comentó que una mujer de 60 años había dado a luz un bebé gracias a la fertilización in vitro. Así que vendieron todas sus pertenencias y se embarcaron en la aventura de realizarse el tratamiento al tener ella 70 años y él 72. Y así llegó Naveen, su pequeño milagro, resultado de una fusión tecnológica, dinero y amor. La gente gusta de llamar a este tipo de eventos un milagro porque causa cierta dosis de asombro o admiración. Pero, ¿es un milagro? ¿Qué es un milagro? Un milagro es una capacidad, una obra sobrenatural que no pueden ser producidos por agentes o medios naturales o atribuidos a causas ordinarias. De hecho, la Biblia registra varios nacimientos asombrosos que podrían superar a la experiencia anterior. El nacimiento de Isaac fue asombroso y un milagro si tomamos en cuenta que Abraham era anciano y Sara, su madre, también era anciana y estéril. Otros casos son los nacimientos de Jacob, de los hijos de Jacob, que más tarde serían las 12 tribus, ya que sus respectivas madres, Raquel y Lea, también fueron estériles. Y así otros casos como el de Sansón, Samuel, Juan el Bautista, etc. ¿Cuál es el objetivo de los milagros? Veamos la respuesta de Jesús. Entonces respondieron en Mateo 12:38. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás hay. Mateo 12:38. Jesús fue muy claro en que el propósito de una señal era para que la gente reconociera el mensaje de Dios y respondiera de acuerdo a él. Eso es lo que estamos viendo en Mateo 12:38. De hecho, Jesús en Juan capítulo 4:48 dice, ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. Una vez más, las señales eran un apoyo para aquellos que luchaban por creer, pero el enfoque del mensaje era la salvación en Cristo. Note cómo se relacionan los milagros con señal, lo cual es indicativo que su propósito es apuntar a algo más extraordinario que el mismo milagro. Dios anunció el nacimiento virginal como una señal, como un milagro. Por lo tanto, dice Isaías 7:14, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel.
John Frame escribe: para Mateo y Lucas, que son los que narran el nacimiento de Jesús, este acontecimiento hace recordar las grandes promesas de salvación del Antiguo Testamento por medio de libertadores nacidos de manera sobrenatural, aunque ciertamente va mucho más allá de ellos y testifica que la libertad definitiva de Dios ha llegado. Es decir, cada nacimiento extraordinario, sea el de Isaac, el de Sansón, Samuel, incluso Juan el Bautista, todos ellos milagrosos, señalaban, apuntaban, anunciaban, prometían la libertad definitiva de Dios por medio del nacimiento de Cristo. Ahora Gabriel está diciendo a María, le dice: vas a ser la madre del Mesías, vas a ser la madre de aquel por quien tu pueblo ha estado esperando durante milenios, no solo días, no semanas, no meses o años, sino durante siglos, durante milenios, desde aquel momento en que Dios le dijo a Eva que su simiente aplastará la cabeza de la serpiente. Lo que María escucha es algo desconocido en cierta manera para ella. María comprende que el embarazo sería mientras era virgen. Eso no se ha visto antes, piensa ella. ¿Cómo ocurrirá? Todos los nacimientos, por muy extraordinarios que fueran del Antiguo Testamento, incluso fueron consumados por una relación entre un hombre y una mujer. En respuesta a la pregunta de María, Gabriel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. En otras palabras, el agente creador será el Espíritu Santo. La primera vez que vemos al Espíritu Santo es en Génesis capítulo 1, verso 2, que dice: la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu, una vez el agente creador original, una vez más intervendría, esta vez en el vientre de María. El verso es claro. En la concepción del Salvador no hay participación directa del hombre ni de la voluntad del hombre, no puede ser atribuido a causas ordinarias. Es totalmente, única y exclusivamente de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Calvino comenta: el ángel no explica la manera para satisfacer la curiosidad. Él solo guía a la Virgen a contemplar el poder del Espíritu Santo y a entregarse humildemente a su guía. Para reafirmar la intervención del Espíritu Santo, Gabriel dice: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Gabriel se refiere a Dios por su rango de gobernante soberano, supremo, omnipotente, el poder sobre todos los poderes, la autoridad sobre todas las autoridades. El Dios que creó el universo y lo sustenta por el poder del Espíritu Santo. Como dice Salmo 104, verso 30, envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Ahora aquí hay algo hermoso. El ángel dice: te cubrirá con su sombra. Esta frase es usada en los relatos de la transfiguración de Jesús, cuando la nube gloriosa descendió sobre Jesús y 3 de sus apóstoles. También vemos esta imagen cuando la gloria de Dios descendió sobre el Sinaí y se colocó sobre el tabernáculo, donde la nube gloriosa representa la misma presencia y poder de Dios. El poder, la influencia, la presencia del Espíritu Santo descendería, rodearía y cubriría a María para producir en ella el milagro más grande, hermoso y trascendente de la historia de la humanidad: la concepción de Dios en el vientre de María. Cuando reunimos todo lo anterior, tomando en cuenta la naturaleza, el impacto y trascendencia, debemos concluir que
Lo más grande que ha ocurrido en la historia de la humanidad es el nacimiento de Jesús. Nada hay más grande. Amados, el misterio del nacimiento virginal, lejos de ser un problema para la fe, demuestra la dignidad de Dios para ser adorado y la importancia de caminar por fe y no por vista. Y debo decir que penosamente, contrario a lo que el pasaje nos enseña, hoy vemos un cristianismo cuyo principal ingrediente es lo que se puede ver y no la fe. El emocionalismo ha reemplazado a la fe con experiencias y supuestos milagros. Andan por vista y no por fe. Se impresionan con esa clase de espectáculos. El cristianismo de hoy pretende usar la fe del Espíritu Santo como los componentes para obtener lo que ellos llaman tu milagro. Por eso muchos llenan esos lugares, esperando el día en que sus sueños, sus deseos sean cumplidos. La fe del cristianismo de hoy coloca al hombre y sus deseos en el centro, mientras que el cristianismo y fe históricos siempre han colocado a Dios en el centro. La fe del cristianismo de hoy pretende explicar a Dios por medio de las experiencias, cuando debieran explicar, filtrar esas experiencias a la luz de las Escrituras y darse cuenta que eso que llaman fe no es tal cosa. Y debo decir que si nunca han tenido verdadera fe, evidentemente nunca han sido verdaderamente salvos. El milagro más grande, significativo y trascendente que tú y yo hemos recibido es la encarnación de Cristo. ¿Por qué? El milagro divino garantizaría dos cosas con respecto al bebé que se gestaría en el vientre de María. Número 1, sería un santo ser. Número 2, sería el mismo Hijo de Dios. El Hijo de María sería un santo ser, diferente a cualquier bebé que haya nacido antes de él y después de él. Todos los nacidos antes de Jesús y después de Jesús bien podrían hacer eco de las palabras de David en el Salmo 51, verso 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Todos, sin excepción, desde el mismo momento que fuimos concebidos, somos pecadores. Desde la matriz están desviados los impíos, desde su nacimiento se descarrían, dice el Salmo 58:3. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón del niño. ¿Cómo puede ser limpio el que nace de mujer?, pregunta Job en el capítulo 25, verso 4. Desde ese momento, la tendencia, la inclinación a la maldad, a la rebelión, es una realidad. Pero Jesús siempre ha sido perfecto, puro y sin mancha. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él, dice 2 Corintios 5:21. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo, dice Hechos capítulo 3, verso 14. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, dice el escritor de Hebreos en el capítulo 7, verso 26. ¡Qué poderoso milagro! El resultado del nacimiento virginal fue la encarnación. Con la concepción se dio existencia al Dios hombre y la humanidad que adquirió fue perfecta. Esto significa que si bien estaban presentes los componentes de la humanidad, se trataba de una naturaleza humana sin pecado. En efecto, el efecto de esta intervención divina va a ser visto en su perfección moral, su completa consagración. No solo será santo, sino que será llamado
hijo de Dios. El ser hijo de Dios significa ser de la misma naturaleza de Dios. El decir ser de la misma naturaleza de Dios es decir, ser Dios mismo. Hebreos capítulo 1, versos 2 y 3 expresa esto con mucha claridad. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. El Hijo de Dios es Dios. Jesús es Dios manifestado en carne. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice la palabra de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquel nacido de mujer era santo y el Hijo de Dios, aún en su calidad de hombre. Y estas palabras serían cumplidas a lo largo del ministerio de Jesús. Por ejemplo, Mateo capítulo 16, verso 16 dice, y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 14, verso 33, entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo, en verdad eres Hijo de Dios. Mateo 27, verso 54, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era el Hijo de Dios. Juan capítulo 1, verso 49, Natanael, aquel que preguntó, ¿algo bueno puede salir de Nazaret? Bueno, Natanael le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Juan capítulo 11, verso 27, ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Y a lo largo de la historia, la iglesia proclama que Jesús es Dios hecho hombre y que este hombre es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Esta es la buena noticia. La encarnación de Cristo significa que el poder del pecado puede ser quebrantado al fin y que aquel que ha jurado ser enemigo de los escogidos de Dios será puesto bajo las plantas de los pies del Salvador. La humanidad por fin tiene un representante que venza en donde nuestros primeros padres fallaron. Adán en el Edén se rebeló contra Dios y como consecuencia de su desobediencia, Dios lo maldijo y lo echó fuera de su presencia. Y con él, todos los que descendemos de Adán vagamos lejos de la presencia de Dios. Pero Dios en Jesús vino a hacer lo que debió haber hecho Adán en el Edén. Jesús hizo lo que Adán no pudo hacer. Adán hizo pecar a toda la humanidad, pero Cristo le regaló su perfecta justicia a los que están en él por medio de la fe. Cristo deshizo lo que Adán hizo en el Edén para que los que estaban en Adán pudieran entrar de nuevo a la presencia de Dios. No por lo que ellos hubieran hecho, sino por lo que Cristo hizo en su lugar. Adán hizo que toda su descendencia estuviera lejos de Dios. Cristo, por medio de la fe, trajo a la presencia de Dios a los suyos. Dice la palabra que mientras en Adán todos mueren, en Cristo somos vivificados. Hubo un tiempo en el que Dios miró al hombre rebelde y se arrepintió de haberlo creado. Pero ahora que voltea su mirada hacia este hombre perfecto y ya no siente ese arrepentimiento, sino que al contrario leemos que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo. Oh, amados, humillémonos y adoremos a este Dios santo, lleno de gracia y misericordia.
Si los ángeles que no son aptos para el Evangelio se postran ante el Hijo de Dios, cuánto más nosotros, quienes inmerecidamente tenemos el privilegio de ser aptos para esta gran noticia. Ahora veamos el tercer encabezado. Nada hay imposible para Dios. A diferencia de Zacarías, María no pidió una señal para eliminar sus dudas, pero Dios en su gracia le ofrece una para fortalecer su fe. Y le dice: y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. María está consciente de la vejez y esterilidad de su pariente Elizabeth, pero lo que ella no sabe, que nosotros ya sabemos, es que Elizabeth está embarazada y ya tiene 6 meses de embarazo. Eso debió llenar de gozo y asombro el corazón de María. Esta era una señal para ella que Dios aún podía realizar milagros, un testimonio que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios hará lo que ha prometido, porque nada hay imposible para Dios, porque ningún obstáculo puede resistir su poder. Aquel que tiene el poder de Dios firme y completamente fijado en su corazón superará los obstáculos que se presentan a la fe. María, iglesia, no hay nada que Él no pueda hacer. Él es soberano, Él es todopoderoso, Él es omnipotente, Él es Dios. Hay un gran mensaje para la vida cristiana en esto, y es que la fe descansa en la soberanía de Dios. J.C. Ryle decía, y cito: la fe nunca descansa tan tranquila y pacíficamente como cuando pone su cabeza sobre la almohada de la omnipotencia soberana de Dios. Una vez más, la fe nunca descansa tan tranquila y pacíficamente como cuando pone su cabeza sobre la almohada de la omnipotencia de Dios. Entonces, veamos ahora el último encabezado. Una respuesta humilde. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Aquí hay una fe valiente y humilde que demuestra que ella entendió que la carga que iba a llevar, por peligrosa que fuera, ella está en manos del Dios soberano. Si bien ser considerada para concebir al Mesías era un privilegio, esa tarea podría traer peligros y sufrimiento. Pero María ha logrado entender que el Señor ha planeado esto y está consciente del dolor, de la vergüenza, de lo peligroso que esto podría ser. Pero su consuelo es que nada escapa de la soberanía de Dios. La vida cristiana puede resumirse en la respuesta de María a Gabriel. Es una creencia, un pensamiento y una vida centrados en Dios lo que ella manifiesta. Su respuesta es de autonegación. Y amados, esa es la verdadera respuesta de una fe verdadera. Dios no solo permite, sino que manda que ocurra todo lo que nos pasa. No hay ningún atributo de Dios que sea más consolador para sus hijos que la soberanía divina. Bajo las más adversas circunstancias, en medio de las tribulaciones más severas, ellos creen que la soberanía ha ordenado sus aflicciones, que la soberanía los gobierna y que en la soberanía de Dios, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman,
a los cuales Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Nada escapa del control, del dominio, de la voluntad de Dios. Entonces, la verdadera fe significa sometimiento total a Dios. La soberanía de Dios traza el plan adecuado. La soberanía de Dios traza la norma de nuestras vidas. No nos pertenecemos, le pertenecemos a Dios. Y es deber de todo cristiano presentar sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La verdadera fe tiene como objetivo la gloria de Dios, no la de los hombres. Es por eso que María está dispuesta a renunciar a todo aquello que vaya en contra a la palabra de Dios para su vida. Su vida está en manos de Dios. En consecuencia, será la sabiduría de Dios, será la voluntad de Dios la que regule sus acciones. Ella dice: aquí está la sierva, aquí está la esclava del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. María renuncia a sus propios intereses para ir en pos de lo que complace a Dios y contribuye a promover su gloria. Su esclavitud, su servicio, iban a significar libertad. Solo hay verdadera libertad para el hombre o la mujer que renuncia a su propia gloria, a su egocentrismo y cuya meta es agradar a Dios y que sea Dios quien gobierne su vida. La ausencia de autonegación es evidencia de ausencia de verdadera fe. Ahora quiero concluir con dos cuestiones. Número 1. Tenemos muchas suposiciones erróneas acerca de lo que realmente necesitamos en la vida. Pero déjame decirte que tu mayor necesidad no es económica, no es emocional, no es física. Tu mayor necesidad es un Salvador. La Biblia enseña claramente que todos los hombres son pecadores y porque todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Esta condición de pecado no es una mera enfermedad, más bien que todos los hombres están muertos en vuestros delitos y pecados. Estando muertos espiritualmente, no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y el único futuro que tienen los hombres a la luz de su pecado es la muerte eterna. Tu necesidad más grande en la vida es que en Cristo, que puedas ser perdonado de tus pecados. Cuando este mundo pase, solo dos clases de personas estarán ante el tribunal del Señor: aquellos que son perdonados y los que no son perdonados. Juan capítulo 3, verso 36 dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios en Cristo nos ha proporcionado una manera para que seamos perdonados de nuestros pecados. Los hombres espiritualmente muertos pueden ser llevados a la vida a través de Jesucristo, Salvador, resucitado y perfecto sacrificio. El milagro del nacimiento virginal de Cristo apunta al milagro del nuevo nacimiento de los cristianos. La vida cristiana comienza con un milagro de Dios, el nacer de nuevo. Es una obra soberana y pertenece únicamente a Dios. Dios no se basa en deseos o voluntad del hombre ni en métodos ordinarios para traer al pecador a los pies de Cristo.
Juan capítulo 1, verso 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, pero aclara, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y de nuevo en el 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Quien trae a nueva vida al pecador es el poder del Espíritu Santo. Quien lo capacita con fe salvadora para convencerlo de sus pecados, que Dios juzgará al pecador, pero que en Cristo hay perdón. Poderosamente produce una fuerte convicción que trae al pecador a arrepentimiento y a negarse a sí mismo para vivir para la gloria de Dios. Ya nacidos de nuevo, el cristiano vive mediante la gracia y el poder del Espíritu Santo. Es capacitado para andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Sus vidas están centradas únicamente en Cristo. Están siendo conformados a la imagen de Cristo por el poder del Espíritu Santo que está obrando continuamente en ellos. El verdadero milagro no es el cumplimiento de tus sueños y deseos, sino que teniendo una mente entenebrecida, incapaz de discernir la voluntad de Dios, hoy podamos, por la obra del Espíritu Santo, tener la mente de Cristo, ver la gloria de Cristo y ser recreados a la imagen y semejanza de Cristo por el querer y el hacer que el Espíritu Santo nos da por su buena voluntad. El milagro que más necesita la gente es el nuevo nacimiento. El milagro que traslada a una persona del reino de las tinieblas a la luz admirable del reino de Dios. El milagro más grande que podemos presenciar es el que ocurre en aquella persona que antes no quería ni podía agradar a Dios, pero ahora por el poder del Espíritu Santo quiere y puede hacer la voluntad de Dios. El milagro más sorprendente es el que ocurre en un corazón que antes vivía solo para sí mismo, pero que ahora se ha negado a sí mismo, que ha tomado su cruz para seguir al Señor. Ese corazón ama lo que antes odiaba, desea lo que antes aborrecía. Algo sorprendente ocurre cada día en esa persona, piensa distinto, se duele por cosas que antes no le causaban dolor, habla diferente, es agradecido, perdona, pide perdón, se goza en las escrituras y la oración, en las pruebas alaba, bendice, agradece, está confiado. No solo creyeron en el Evangelio, sino que viven el Evangelio. El nacimiento de un hijo de Dios es un verdadero milagro. Una persona que estaba muerta en sus delitos y pecados, débil e incapaz de salvarse a sí mismo de la ira de Dios. De ser un hijo de ira, se convierte en un hijo del Padre que está en los cielos. Al comienzo de la vida y ministerio de Jesús, Dios interviene en su poder absoluto para mostrarnos que nuestra salvación debe ser toda de Dios y toda gracia. Segundo punto con el cual quiero ir concluyendo, es que la gracia de Dios es suficiente para nosotros. Descansa en la soberanía de Dios. Sea lo que Él sea, que Él orqueste o permita que pasemos, su soberanía, su fidelidad, su poder nos aseguran hasta el final. No midas el amor de Dios por las experiencias, por los hechos asombrosos que ofrecen los charlatanes. Mira ese pesebre, mira esa cruz, mira la tumba vacía, fue por ti. Y si Él fue por ti cuando eras su enemigo, ahora que eres su hijo, no te soltará. Mira la gloria que te espera. Es tuya, es nuestra, es segura por la gracia de Dios que ha querido dárnosla. Si Dios en su soberanía te llamó a salvación, Dios mismo ha comprometido sus atributos para hacerte a la imagen de Cristo y llevarnos a la gloria. ¿Hay algo mejor que Cristo aquí?
Todos nos hemos visto en circunstancias en las que nos preguntamos, ¿cómo Dios hará? ¿Cómo Dios resolverá esto que parece imposible? La Biblia responde en el Salmo 55, verso 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. En otras palabras, deja que Él haga esa obra. Muchos están demasiado enamorados del mundo como para salir de él e ir donde realmente pueden ver la gloria de Dios. Y ese lugar no es otro que la palabra de Dios. Los creyentes verdaderos se deleitan al ver la gloria de Cristo en las Escrituras y también son transformados a esa misma imagen. El llamado de Cristo no es a la realización de nuestros sueños y deseos. Su llamado es a negarnos a nuestros sueños y deseos y vivir para la gloria, para su gloria. ¿Cómo vivimos para su gloria? Sometiéndonos a su soberanía, confiando en su perfecta voluntad y gozándonos de su gracia inagotable. La salvación es toda de Dios, pertenece exclusivamente a su soberanía y es solo por gracia, por medio de la fe. Y en todo nuestro andar en esta tierra hasta la ciudad que nos espera, debemos vivir confiando en Dios y en su soberanía. Oremos.